bienvenidos a todos a esta sesión que esperamos sea muy interesante. El objetivo de la mesa redonda de hoy es hablar sobre la transformación digital en salud. Así que muchas gracias al COIT, al Colegio Oficial de Ingenieros de Teleco, y a la AEIT, la Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicación, por darnos esta oportunidad. Y también al grupo de trabajo de salud digital dentro del COIT, dentro del cual se enmarca pues este webinar que hacemos esta tarde. Me voy a presentar para no ser maleducada durante más tiempo. Yo soy ingeniera de Teleco, MBA también, Executive MBA. Llevo trabajando, como le decía a mis compañeros, soy Teleco, pero bastante fake, porque llevo más de 20 años trabajando en temas de transformación digital en salud a nivel europeo. Crecí profesionalmente en Escandinavia, nací y crecí profesionalmente allí y he ido pasando por diferentes países hasta volver a casa, a España y Portugal. He trabajado en empresas multinacionales como la propia Sectra, como Telefónica, como Boston Scientific. Y actualmente pues estoy en una startup tecnológica trabajando con asistentes digitales con IA generativa, BigHumans, que espero que podamos conseguir apoyar desde aquí también la transformación digital en salud. La razón de esta mesa redonda, y ahora paso a presentaros Paco y Miguel Ángel, la razón de esta mesa redonda hoy, que me hace muchísima ilusión, es porque yo sé que la transformación digital en salud supone una oportunidad para nuestro sistema, para la sostenibilidad de nuestro sistema de salud, que tiene efectos positivos, tanto directos e indirectos, como tanto en la calidad asistencial, en los procesos de trabajo de los profesionales sanitarios, en la eficiencia operativa y, por supuesto, en los resultados en salud de todos nosotros, que somos ciudadanos, que nos preocupamos por nuestra salud y que somos, seremos o estamos siendo en estos mismos momentos también pacientes. Os quería compartir una experiencia personal bueno, cuando hace muchos, muchos años me tocó desplegar un sistema de imagen médica en un grupo hospitalario en el norte de Italia. Y os podéis imaginar el ámbito ingenieril, ¿no? El servidor a tope, todo funcionando súper bien, desplegando las estaciones de trabajo, las sesiones de formación con los usuarios, todo en un perfecto inglés e italiano. Y después de la currada, porque claro, cuando trabajas en un hospital, pues normalmente trabajas por la noche para que las cosas estén funcionando cuando más carga asistencial hay, ¿no? Por la mañana. Entonces ahí ya a las tantas de la noche, después de haber pasado por todo el ciclo de puesta en marcha y tal, se me acerca un radiólogo, un señor bastante mayor, y así en voz muy bajita me dijo en italiano, que no soy capaz de reproducir, pero básicamente lo que me quería decir es: por favor, acompáñame y enséñame a utilizar el ratón, porque nunca he utilizado este tipo de herramientas antes. Y eso, a día de hoy, obviamente ya no pasa, pero es una situación que se me quedó grabada. Y desde entonces, para mí, la parte de transformación dentro de la transformación digital es súper importante, porque lo vamos a comentar hoy, pero cuando despliegas sistemas de información, cuando digitalizas procesos, estás impactando directamente en la forma en la que trabajan las personas y tienes que lidiar con esa gestión del cambio y con ese proceso de transformación. Y a veces, pues hace falta echar unos minutillos a oscuras en una sala de diagnóstico por imagen, enseñando a un señor pues, a utilizar el ratón y el teclado. Bueno, como os comentaba, que me enrollo mucho. La transformación está cambiando, por supuesto, la forma en que los profesionales sanitarios trabajan. Y profesionales sanitarios, pues hay muchos, no solamente los médicos y las enfermeras, que por supuesto hay gestores, hay economistas, hay administrativos, hay celadores, hay un montón de gente diferente que trabaja en un entorno sanitario, no solamente hospitalario. Y a todos ellos, en la ejecución de sus funciones, le impacta este tipo de transformación. Los profesionales sanitarios necesitan la ayuda no solamente de los ingenieros, necesitan colaborar entre ellos para que la transformación digital se dé. Y por eso hoy estoy encantadísima de tener en esta mesa redonda a los dos lados de la ecuación, ¿no? A Miguel Ángel, que viene en representación de los profesionales sanitarios, ahora os cuento por qué, y a Paco, que viene de Microsoft, que contamos con él para que nos cuente su experiencia como proveedor de tecnología en el sector salud. Miguel Ángel es economista, es directivo en organizaciones sanitarias públicas de Extremadura, de Castilla-La Mancha, de la Comunidad Valenciana y de Madrid.
Y ha sido directivo, pero en áreas muy cross y que me parece muy interesante, tanto en la parte de gestión económica, gestión del conocimiento, por supuesto de transformación digital y de recursos humanos. Así que Miguel Ángel, como os comentaba, tiene el feedback y la experiencia de primera mano de lo que supone desplegar transformación digital en el ámbito hospitalario. Paco es un señor doctor en Ingeniería de Telecomunicaciones, especialidad en Bioingeniería e Inteligencia Artificial por la Universidad de Granada. También hizo el programa de innovación y dirección en el sector salud del IEM. Empezó su carrera en el campo de las neurociencias en el Jackson University Hospital de Miami y ha trabajado también en diferentes roles siempre relacionados con el campo de la salud y la salud digital en empresas como HP, como Boston Scientific, Pixium Vision en España, en Europa y a nivel global. Actualmente es el responsable de Microsoft Health en España para entidades sanitarias con foco en la innovación y optimización en el campo de la salud a través de la digitalización. Por eso creo que Paco nos va a dar una visión no solamente de lo que él ve en España, que además me parece muy interesante porque Paco viene tanto del proveedor tecnológico como de estar a pie de servicio sanitario, colaborando con los profesionales sanitarios en la ejecución y el despliegue de terapias. Em, Así que, bueno, son gente que nos va a compartir experiencias muy valiosas desde los dos puntos de vista. Vamos a cubrir 5 bloques. Las preguntas, por favor, escribirlas en el chat o escribirlas en el botoncito de preguntas-respuestas y las iremos respondiendo a lo largo de la sesión, si procede, y si no, pues los guardaremos para el final, que intentaremos hacer un huequito para que podáis comentar, para que podáis hacer preguntas y podamos profundizar en algo que os resulte especialmente interesante. El webinar se queda grabado y estará disponible después en la web del COI. Así que perdón por este rollo. Empezamos con el primer bloque. Me gustaría que empezáramos definiendo, porque quizás en la audiencia hay alguien que no se hace la idea de qué significa o qué supone un puesto de trabajo digital, un entorno de trabajo digital en la atención sanitaria. Porque como comentábamos, pues no solamente estamos hablando de profesionales de la medicina o de la enfermería, estamos también hablando de gestores, estamos hablando de informáticos, estamos hablando de personal de administración. Miguel Ángel, ¿qué es un puesto de trabajo en la atención sanitaria? Yo, antes de empezar, darte las gracias, Marta, también a Paco, al colegio. Hoy me siento como el funcional en los equipos, que siempre metéis a un funcional el funcional que lo tiene que revisar todo, pues me siento un poco así, pero bueno. El puesto de trabajo digital yo creo que depende a quién le preguntes. Esto es un tema además muy... Los hospitales, las organizaciones sanitarias son súper complejas, creo que lo sabéis mucho mejor que yo. Y ya no me refiero por la parte puramente tecnológica o puramente de arquitectura de datos, sino también por la parte profesional y la parte humana. Entonces eso hace que el puesto de trabajo digital sea bastante complejo de definir. Yo he intentado agruparlo en tres grandes bloques de puesto de trabajo digital. Uno sería el clásico puesto de trabajo administrativo que todos conocemos, una pantalla, dos pantallas, gestiono datos, manejo datos. Eh, Os tengo que decir que la parte de gestión más administrativa de un hospital grande, no os podéis imaginar lo necesitada que está de mejoras tecnológicas. Es decir, yo creo que las organizaciones públicas se han centrado mucho en la parte asistencial, lógico, porque es el core de su negocio, pero la parte administrativa tiene todavía un margen de mejora, un margen de avance amplísimo y creo que los dos lo tenéis claro. Ese sería el primer gran tipo de puesto de trabajo digital, que al final yo creo que, fijaos que hemos cambiado la forma, pero no el fondo. Y creo que en la parte puramente administrativa, no, el proceso no se ha adaptado a la tecnología. ¿Vale? Sino la tecnología actual a un proceso que llevamos haciendo así desde hace 20 años. Hace poco en una conferencia que di lo hablaba que conozco hospitales que todavía, aunque trabajan con sistemas de información en recursos humanos y en logística, con bases de datos compartidas, centralizadas, todavía mandan, ojo, fichas en Excel de seguimiento mensual al que tiene los datos, que a veces dices, oye, mándale, haz una descarga y haz el cuadro de mando que quieras, que hay herramientas potentísimas para hacer cuadros de mando, pero bueno, esto sería el puesto de trabajo más digital, más administrativo. Luego están los puestos de trabajo que yo diría que son, a mí me recuerdan a Homer Simpson en la central nuclear, que tiene todas las pantallas alrededor.
y que yo creo que todavía no está tan desarrollado, pero dentro de unos años, con toda la miniaturización que hay de los dispositivos de vigilancia y de monitorización, que yo creo que dentro de 5 años la potencia de equipos que hay en una UCI se verá en una habitación de cualquier hospital, 5 años o menos, incluso en el domicilio de un paciente, al final estaremos en un entorno lleno de alarmas, alertas, seguimiento, 10 pacientes a la vez, etcétera. Este tiene el riesgo de la deshumanización, que creo que luego lo comentaremos. Y luego está el puesto más asistencial, el puesto más a pie de cama, el puesto más a pie de casa, las unidades de atención a domicilio, el seguimiento de pacientes, digamos, de cercanía. Aquí jugamos mucho con un puesto de trabajo digital, por un lado, que se pueda mover, movilidad, que creo que esto ya está bastante avanzado, y por otro lado, algo que estamos desarrollando o que estáis desarrollando bastante, que es que toda la cantidad, o sea, el máximo de información que se pueda recoger de forma automática, mucho mejor. Es decir, intentar facilitar la recogida de información. Creo que es el gran reto de este tipo de puestos, porque todo trámite o todo proceso que tiene que hacer un profesional que está atendiendo a un paciente en una consulta dando un diagnóstico y que tenga que girarse a su pantalla para... Todo eso está restando, digamos que, está restando empatía, está restando experiencia del paciente, está restando cercanía y confianza. Y creo que al final la tecnología tiene que ser la que ayude a generar esa confianza también y no a restarla. Y creo que ese es el gran reto de ese tipo de puestos, que yo creo que se basan sobre todo en lo que son dispositivos de movilidad y dispositivos de captación y recogida automática de información, gracias pues, a herramientas como el lenguaje natural, la inteligencia generativa, etc. Y hasta aquí mi clasificación de puestos digitales. Genial, Miguel Ángel, pues gracias. Leía el otro día en un informe de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, que aproximadamente el 25% del tiempo de las enfermeras y alrededor del 30% de los médicos se va en tareas administrativas, que seguramente son muy necesarias para controlar el proceso, pero que obviamente no son el core de este puesto de trabajo Claro, más asistencial, ¿no? O sea, que hay una oportunidad para la automatización de este tipo de tareas más iba a llamarles burocráticas. morralla, pero es Sí, que sí, son sí, muy sí, sí, core exacto. también, pero no son el objeto de este puesto de trabajo, ¿no? Fíjate como complemento, los mandos intermedios de un hospital, supervisoras de enfermería, por ejemplo, casi la mitad de su tiempo lo pasan haciendo planillas de presencia de recursos humanos y haciendo pedidos de almacén. Estamos en 2024 con herramientas potentísimas de logística y de gestión de personas y siguen utilizando la mitad del tiempo en esas tareas. Entonces, complicado. Pues, Paco, hay una oportunidad enorme para la tecnología. Cuéntanos, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo desde una empresa tecnológica que cubre tantas patas, tantas herramientas que tenéis disponibles desde Microsoft y desde la experiencia que tenéis tanto en sanidad en España como fuera o desde otros sectores incluso? Comentabas antes de entrar en la reunión que trabajáis a nivel también global y os beneficiáis de la experiencia de otros países. ¿Cómo vives tú como proveedor tecnológico las necesidades de tecnología del sector sanitario en España? Vale, pues muchas gracias, Marta. Bueno, oportunidad, reto y también responsabilidad, porque yo creo que también como tecnológicas, con esa tecnología a disposición, hay que intentar que pueda llegar. Pero bueno, antes de empezar, muchísimas gracias, Marta, por la invitación. Cuando me llamaste aquel día para decirme hacer este webinar, yo tenía muchas ganas, porque yo creo que es muy interesante poder compartir con Miguel Ángel, que en este caso le hemos puesto el título del funcional, ¿no? Como bien decías, Miguel Ángel. Pero bueno, yo creo que en este caso hacer un poco de trampa porque también te asoma mucho la parte de transformación digital por nuestro lado. Entonces entiendes muy bien los dos mundos y estoy deseando escucharte y compartir vivencias juntos, ahora y en el futuro. A Marta por la invitación, a Julio por la organización, Javier y al COIT en general. O sea que muchísimas gracias a todos, ¿vale? Por el tiempo. Bueno, ¿qué decir de puesto de trabajo digital? Bueno, sabéis que vengo desde Microsoft. Para Microsoft ha sido como el buque insignia desde que se fundó allá hace 40 años, lo que es la parte de ofimática, puesto de trabajo y demás, ¿no? Está en nuestro día a día. Pero en la parte de salud, aparte de suscribir lo que Miguel Ángel ya ha dicho antes, y no me voy a repetir en lo que ibas diciendo, así que te seguiré o intentaré añadir sobre eso. Yo quería lanzar un reto. Primero, creo que falta alguno que ahora comentaré, pero más que puesto de trabajo digital, yo creo que no debería de haber un puesto de trabajo. Es decir, ahora me explico. En el sentido de que si hay una interacción entre un médico y un paciente, el objetivo debe ser que ese médico y ese paciente hablen entre ellos. No debería haber una pantalla, un teclado o un instrumento tecnológico idealmente detrás, ¿no? Sé que hay mucho camino por recorrer
hasta que lleguemos potencialmente a eso, pero cuando Marta me pediste hablar desde nuestro punto de vista, yo creo que es importante este webinar también asomarnos un poco a proyectos presentes y que poco a poco será el futuro presente de la sanidad también, si todo se hace de manera responsable y bien aterrizado. ¿Vale? Pero bueno, antes de entrar en esto, varios puntos que me he tomado nota, Miguel Ángel, sobre lo que decía, me parecía interesante. Yo añadir a esta descripción que decía Miguel Ángel otro bloque en salud, que es el puesto de trabajo del paciente en sí. O sea, esa gestión del paciente. Ese paciente desde el momento en el que, antes de que tenga que llegar al hospital, incluso esa gestión del paciente antes de que sea paciente, ¿no? Estamos hablando a día de hoy de una medicina más proactiva en vez de una medicina reactiva, ¿no? Entonces, esa población en general y su interacción con los ámbitos sanitarios, desde campañas de salud, de prevención de la salud, dispositivos móviles o en remoto que hagan que interactúen esa consejería de sanidad, en nuestro caso la pública o entidades sanitarias, con los pacientes, con alertas, alarmas, notificaciones. También la parte cada vez más del hospital líquido, ¿no? Eso que muy bien ha nombrado Miguel Ángel antes, cada vez tenemos más datos, más monitorización de esos pacientes, no pacientes. Os digo que durante el webinar veréis que no me gusta muchas veces llamar pacientes, sino de las personas, ¿no? Que al fin y al cabo somos todos, antes, durante y post un diagnóstico de una patología, ¿no? Entonces yo creo que esa parte humana, que luego también hablaremos con Miguel Ángel, es súper clave también en el puesto de trabajo, cómo interactuar en el día a día de las personas con esas entidades sanitarias. Después también en la gestión en sí de esa entrada de ese paciente, por un lado, hospital líquido o hospital, digamos, en casa, ¿no? De monitorización, sin tener que interactuar con un profesional sanitario directamente o con el hospital. Pero después ese flujo de pacientes hasta que entra en un hospital, se gestiona el paso en ese hospital, que ese hospital sea fluido, que ese trato sea humano, que pueda haber un contacto, que no haya lista de espera o pacientes, digamos, esperando en una urgencia, ¿no? Para ser atendidos. Yo creo que todo suma a esa humanización de la sanidad, ¿no? Eso por un lado. Después, por otro lado, esto nos trae al siguiente concepto, que es el concepto, como bien decía Miguel Ángel, de los datos, ¿no? Los puestos de trabajo no dejan de ser nodos en los que entra y sale información. Es como yo lo veo. La forma en la que entra y sale información, como decía al principio, yo lanzo un reto a los que estáis en la mesa y a todos los que asistáis a que intentamos ver el futuro sin nada de tecnología, pero con la tecnología detrás, ¿no? Eso debería de ser, que no la veamos físicamente, debería de ser el objetivo. Pero bueno, la gran cantidad de datos que ya había y que cada vez se van acumulando más, hace necesario que la tecnología también vaya evolucionando acorde, ¿no? Por un lado, la parte de ingesta de datos, que luego hablaré algo de lo que es el orden de esos datos, ¿no? Y cómo maximizarlos, pero por otro lado también cómo tomar decisiones con ese volumen de datos. No solo el manejarlo, almacenarlo y demás, que ya es crítico con los volúmenes de datos que hay, cada vez más con temas futuros como genómica, etcétera, pero también cómo sacar información de esos datos. Y os doy, valga la redundancia, un dato en general, ¿no? Marta me pedía un poco de visión bueno, también muchas veces me preguntan por qué Microsoft en salud, ¿no? ¿Qué hacéis aquí, no? Muchas veces no nos orientan, pero realmente la vertical de salud para Microsoft a nivel global es la número 2 de todo el mundo, ¿no? La primera creo que es la parte de gobierno o sector público en general y sanidad que se mete dentro de eso. ¿Y por qué? Por dar algún dato, el 60% de los datos a nivel global son sanitarios. El volumen de datos que ya hay, y ahora hay un punto exponencial, más de la mitad de los datos a nivel global que existen son sanitarios. Pero digo más, de ese 60% de los datos, no todas van a ser buenas noticias. Aquí hay un dato preocupante y es que el 80% de esos datos sanitarios no están estructurados, es decir, no se aprovechan de ninguna forma. O sea, puede haber mucha información, muchos puntos de entrada, muchos nodos, muchas formas de entender cómo entra y sale ese dato, pero si no se aprovecha, de poco sirve para lo que se está recogiendo, ¿no? Entonces yo solo quiero meter un concepto ya para terminar esta parte de la sesión, que es, obviamente, lo que ya conocéis, pero por mi parte no entiendo un puesto de trabajo moderno o digital sin el concepto a día de hoy tan democratizado de la inteligencia artificial. O sea, realmente necesitas casos de uso, necesitas que esa inteligencia artificial ayude a los profesionales sanitarios y a los pacientes a que ese flujo de datos de entrada y salida sea mucho más óptimo y se puedan tomar decisiones con ello. Y ahí lo dejo, ya para lo siguiente. Pues lo dejas de momento, porque lo vamos a retomar después, Paco, porque hilando con lo que Miguel Ángel decía antes, hay una oportunidad de mejora brutal en la parte administrativa. Y yo creo que la inteligencia artificial, ya sin meternos en ámbitos mucho más farragosos o mucho más delicados, como es la inteligencia artificial aplicada a procesos de diagnóstico, es que el potencial para aligerar la parte administrativa me parece que ya estamos tardando, perdonad
la sinceridad. Así que lo retomaremos un poquito más adelante cuando hablemos de la productividad y de la automatización. Me ha parecido súper interesante, Paco, y simplemente quería hacer un comentario de lo que comentabas del puesto de trabajo del ciudadano o la carpeta de salud del ciudadano, porque no sé si os ha pasado en algunos proyectos cuando intentas implantar pues, mejora de procesos de prevención o detección precoz de determinadas patologías, screenings, y que de repente estás poniendo mucha presión en atención primaria para detectar de forma temprana ciertas patologías que redundan en que saturamos al hospital y al final la cosa no funciona. Saturamos el sistema, el hospital se queja, los proyectos se paran y al final pues el que sale perjudicado siempre es pues el ciudadano que no consigue llegar a estas herramientas tecnológicas que existen, pero que de alguna manera, por no mirar a todo el proceso, a todo el patient journey o a todo el proceso asistencial relacionado con esa patología, no acabamos de pulir y de engrasar la máquina entera para que el paciente sea uno de los componentes, el componente que se beneficie de esta digitalización. Nada, una reflexión filosófica que no la podía dejar pasar. Lo siento. Vámonos a la parte de retos, a esta parte que yo especialmente estoy interesada, en la parte de transformación. Cuando bueno, el puesto o el entorno de trabajo de un profesional sanitario pues tiene unas herramientas propias de lo que hace este puesto, otras herramientas generales que pertenecen pues al entorno del hospital. Cuando se elige una nueva herramienta o cuando alguien como Microsoft os viene a proponer una serie de cambios o de transformaciones, o cuando los profesionales sanitarios tienen que desenvolverse en este ámbito, que ojalá desaparezca, como dice Paco, y sea todo súper natural y súper conversacional, pero que a día de hoy no lo es. Yo que soy usuaria de un gran hospital de Madrid, yo voy a la consulta y tengo a mi médico con la pantalla en un lado y con un montón de papeles al otro y está trabajando con un entorno híbrido, ¿no? Aquí los papeles y aquí el trabajo digital, por así decir. ¿Qué retos tú que has vivido como responsable de recursos humanos? ¿Cómo ves, Miguel Ángel? ¿Qué retos crees tú a los que se enfrentan los profesionales sanitarios cuando tienen que desempeñar su labor en un entorno de trabajo con herramientas digitales que pueden ser más o menos complejas? ¿Y cómo te Pues gustaría? ¿Cómo te gustaría que solventáramos todo eso? esto son los retos, no, es broma. Pero, a ver, Digitales fíjate porque que lo pasas con el dedo, ¿no? sí, sí, justo. En el tema de datos, yo recuerdo una vez, hubo una época, a principios, hace como 15 años, que se puso muy de moda el concepto de hospital sin papeles, ¿os acordáis? Era casi el eslogan de muchas compañías para vender tecnología y vender digitalización. Y recuerdo una charla que asistí de un CEO de un hospital de Baleares que dijo, no os engañéis, los hospitales tienen que ser sin bolis, no sin papeles. Y la única forma de introducir datos tiene que ser a través de un sistema estructurado y una base de datos. Papeles que haya los que quieras, pero quítale los bolis a los médicos. Y aquello me marcó, fue hace ya mucho tiempo y fue la forma en la que empecé a entender qué era realmente la interoperabilidad, qué era realmente el intercambio de datos y qué era realmente la diferencia entre datos estructurados, datos no estructurados y demás. Y aquello fue hace un montón de tiempo, le perdí la pista al tío, pero fue una frase que me marcó mucho, que además la utilizo mucho diciendo que no es mía, por supuesto. Pero, a ver, cosas de los retos que comentas. Hablaba antes de adaptar los procesos a la tecnología de la que disponemos. ¿Vale? Yo a veces pienso en algunos jefes que he tenido explicarles, oye, inteligencia artificial generativa, ¿cómo podemos plantearla? Y teniendo en cuenta que su estrategia, y ya no la estrategia escrita, su estrategia mental tecnológica puede que tenga algunos años, no van a saber incorporarla o no van a saber qué hacer. Hay una parte pedagógica, yo creo que de las propias compañías, que es muy clara, que es enseñar qué se puede hacer. Pero yo creo que si la estrategia o el plan o la trayectoria del centro no va en esa línea, realmente va a ser un esfuerzo que va a costar mucho dinero y no va a ser utilizada. De hecho, hay grandes proyectos tecnológicos en el ámbito de la inteligencia artificial que se han promocionado muy bien, se han vendido muy bien y muchos hospitales los han comprado y no han tenido la penetración que se esperaba. Que esto ocurre mucho, pero hay algunos muy famosos que han tenido ese problema y es que yo creo que el centro no ha entendido la utilidad o ha tenido miedo de utilizarlo al completo. ¿Vale? Si queréis luego, con el micrófono cerrado los comentamos, pero bueno, es algo que a mí me preocupa mucho. Y luego, como buen funcional, tengo que decir que a veces las compañías olvidan que las aplicaciones que se diseñan por expertos, grandes expertos,
las utiliza gente que, como decía antes Marta, no sabe utilizar un ratón. Entonces yo creo que toda la parte del UX, de la usabilidad, tiene que ser, pero vamos, hace poco fui al Hospital Niño Jesús, pues lo conocéis si vivís en Madrid, llego para coger la cita en la máquina de las citas y me dice que no tenía cita ese día. ¿Vale? Expectativas, bajón de expectativas, me acerco. No, es que de los 3 códigos que tienes, el SIP del padre, el SIP de la madre, el código de historia del bebé, etcétera, tienes que poner este, no el otro. Y yo, pero, ¿y por qué en el aviso que me pone, has probado otro código que este código por la estructura aparece un SIP y aquí no se pone el SIP? No. Mensaje estándar de la aplicación, no tienes cita ese día. Yo soy, entre comillas, joven, pero pienso en una persona con 75 años en un hospital y seguramente el impacto de ese mensaje puede ser pues muy diferente. El tema de la usabilidad también para los profesionales es importantísimo. No olvidemos que hay un montón de estudios que hablan de que un buen diseño de interfaz puede mejorar mucho la seguridad del paciente y la efectividad de los tratamientos. De hecho, también se estudia mucho cómo la interfaz y el diseño de dónde pongo esta casilla, dónde pongo este checklist, etcétera, mejora o empeora la calidad del servicio prestado. Lógicamente, pienso como Paco que en el futuro seguramente el concepto de puesto de trabajo se diluirá mucho. Y esto, no sé las apuestas cómo van, si en 15 años, 20 años, o puede que en 5, creo que en 5 lo veo bastante complicado, pero sí que hay que ir en esa línea. Y luego, finalmente, el gran reto para mí es que quizás no hemos sabido entender todo lo que está relacionado con la formación de competencias digitales, incluso la creación de una cultura digital. Creo que el tema de los cursos, por ejemplo, justo antes de conectarnos lo hablábamos, que ahora el tema de los cursos yo creo que se ha diluido bastante y en los cursos quizás estamos más centrados en el objetivo final de tener un título de un curso que en la difusión de conocimientos. No olvidéis que todavía quedan muchos centros sanitarios en los cuales la difusión del conocimiento es enviar un PDF por correo o compartirlo por Teams, ¿vale? Y salvo que Microsoft proponga otra cosa, de momento el PDF no hay una transmisión automática de conocimiento. Entonces, olvidamos toda la parte de acompañamiento, olvidamos toda la parte de difusión de evidencia, que la parte de la evidencia creo que es fundamental cuando hablamos de cambio, en este caso en profesionales. Y Paco, todo tuyo. Machácame, machácame. No, 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 me parecía. Bueno, Marta, ¿me lanzo o quieres comentar tú algo? Lánzate, lánzate, porque yo Vale. también he sido proveedora y también tengo... Nada, que es tu turno, Paco. Vale, vale, bueno, yo primero la parte en la que estoy muy de acuerdo, ¿vale? Miguel Ángel, y me tomé nota antes, y aquí no me voy a pisar, pero nosotros siempre enseñamos, por mi parte, cuando hablamos de transformación digital y demás, enseñamos 3 grandes burbujas, ¿no? Por un lado está la parte de personas, que siempre está en centro, liderazgo y demás, que no es solo democratizar, sino también tiene que haber motores del cambio y tiene que haber líderes en estas entidades que lleven adelante ese cambio, eso es necesario. Por otro lado está la tecnología, que es donde nosotros participamos más, en que vaya saliendo tecnología que acompañe a esas personas. Pero por último, y me ha gustado mucho mi imagen porque no siempre lo escucho, ¿no? Está la parte de procesos. Es decir, donde la intersección entre estas 3 grandes burbujas está el por qué, realmente por qué lo hacemos, ¿no? No tiene sentido que una tecnología evolucione si no hay personas que lo vayan a liderar o si no hay procesos que deban cambiar a nivel que esa tecnología, ¿no? Y así viceversa. O sea, los procesos tampoco pueden cambiar sin contar con las personas o con la tecnología disponible. Es una triada que yo creo que están condenados y a la vez encantados de trabajar juntos, ¿no? Y muchas veces hablamos siempre de retos, y sobre todo en el sector salud. Yo discrepo un poco, ¿eh? La comunidad médica siempre la ponemos como que no va. Y yo tengo casos de todo tipo, ¿eh? Así que tampoco estoy encima. Pero creo que por lo general son perfiles que sí están acostumbrados a estar al día, son perfiles los clínicos, ¿no? Me refiero a la parte clínica, no la parte a lo mejor económica, tecnológica, que son los que estamos más presentes aquí, sino los clínicos en sí son perfiles que desde siempre han estado actualizándose en la parte clínica. Entonces, algo que creo que tenemos que darle la oportunidad, ¿no? Muchas veces de decir, oye, no nos pongamos las barreras a nivel hablando del colegio de ingenieros, ¿no? De telecomunicaciones, pues desde la parte de la ingeniería, decir, esto no va a poder volar, ¿no? O no van a ser capaces. Yo creo que hay que dárselo porque son muy, muy capaces, mucho más de lo que muchas veces se plantea con la tecnología, ¿no? Empezando por ahí. Pero bueno, es verdad que esto sí me lleva a un tema que es una realidad actual. Primero, la parte generacional y la parte de formación. No voy a repetir mi menaje a lo que decía antes, obviamente es necesario. Y hay una parte de gestión del cambio, hay programas que se tienen que poner
de la mano de esos profesionales para acompañarles, de nuevo, no por la titulitis, como dice Miguel Ángel, ¿no? De tengo ese título, sino realmente cómo hacer que la tecnología sea más usable por los profesionales sanitarios en nuestro caso, o cualquier sector, ¿no? En el caso del profesional sanitario, en nuestro caso. Pero aquí hay dos partes. Una es cómo puede ayudar la tecnología a que eso sea más democrático. Ya os voy a contar alguna pincelada que a mí me parece interesante, que no se suele hablar de ella. Y segunda, cómo puede ayudar la formación o la gestión del cambio o la estructura en sí del hospital a que eso sea más democrático. Entonces, empezando por la segunda, aquí vuelvo un poco a recuperar la pregunta primera que hemos dicho antes, que la parte de gestión de datos y demás, para que un profesional sanitario vea la utilidad de la tecnología, esa tecnología, valga la redundancia, debe ser útil para él, debe aportarle algo. Entonces, si esos datos, como bien decía Miguel Ángel, no están estructurados, no se saca partido, lo primero es que no va a haber una utilidad para ese proceso que decíamos antes, ¿no? Entonces, yo por dar una buena noticia y una mala, más de 60, casi 70% de la empresa en general de españolas ya utilizan inteligencia artificial, lagos de datos, no solo IA, ¿no? No todo es IA, sino usan sus datos de una manera u otra, pero alrededor de un 35% nada más de ellas realmente tienen una implantación, una estrategia de gobernanza de ese dato. Desde la ingesta, que es muy necesaria, hasta la catalogización, perdonado, etiquetado de esos datos, la parte de gestión de esos datos, grupos de trabajo o líderes para realmente explotar para qué se usan esos datos, y por último también esa democratización. Ese proceso de cuatro partes no existe, bueno, existe en una de cada tres entidades, lo cual es alarmante, ¿vale? O sea, se lanzan en el sector salud a casos de uso y a sacar información sin tener un orden detrás. Y por otro lado, ¿cómo puede ayudar la tecnología a esa usabilidad de los usuarios finales? Aquí hay un reto que no hemos comentado, que es también la capacidad de los sistemas de IT de incorporar esa tecnología en el ambiente hospitalario, también su propia capacidad, ¿no? Su ancho de banda. Muchas veces decimos, bueno, eso son los médicos, pero también es el departamento de IT que muchas veces está saturado, ¿no? O está infradotado con lo que debería estar a día de hoy. De hecho, hay un reporte preocupante de la SEIS, de la Sociedad Española de Informática de la Salud, del año pasado en el que bajaba la inversión en IT. Sin embargo, las publicaciones de los médicos con inteligencia artificial el año pasado habían subido de 30.000 a 40 o 50.000. Sin embargo, la inversión que estamos haciendo en esos departamentos baja, lo cual es un poco alarmante, ¿no? Por dar un poco la nota preocupante. Pero por otro lado, yo creo también es necesario que la tecnología ayude a democratizar y para eso yo creo que precisamente porque tenemos dos problemáticas, que los clínicos necesitan esa digitalización, cada vez hay más demanda y que los DIT no pueden seguir el ritmo, los clínicos no pueden seguirlo. Creo que la tecnología se tiene que hacer cada vez más fácil, tenemos que democratizarla. Tenemos que crear lo que se llaman los ciudadanos desarrolladores o los sanitarios desarrolladores. Es decir, que el propio médico sea capaz de esa idea que tiene ese funcional, Miguel Ángel, aquí te mira la parte funcional, esa idea que tenga, llevarla a cabo sin tener que hacer un proyecto de transformación o programación hipercomplejo. Además, como low code, no code, que realmente ayudan a democratizar que la tecnología se lleve a cabo con casos de uso quizás más sencillos para enfrentar a los departamentos de IT o incluso para ayudar a los departamentos de IT a simplificar procesos de esa implantación. Yo creo que esto es muy importante y no se suele hablar y yo creo que esto puede ayudar, aparte de toda la parte formativa, gestión del cambio y procesos, a que esto tenga éxito. Yo Genial. discrepo también de Paco. Dale, dale. Bien, bien. Sigo. No, a ver, coincido en el 99% y hay algo Pero bien. no, es bastante, es bastante. No discrepas tanto. La cuestión, es decir, sí a favor de ciudadanos y profesionales que desarrollen sus propios proyectos, pero he tenido experiencias en hospitales llenos de lo que los técnicos llamáis setas, que son aplicaciones aisladas que funcionan solo aquí, que no están conectadas, y entonces tengo mis dudas de que si nadie recoge, es decir, ¿qué ocurre con las setas que funcionan? Si nadie las recoge y las extiende, disemina, comparte, acaban siendo aplicaciones aisladas que cuando llega una aplicación superior puede que no sea capaz de superar el funcionamiento de esa seta dentro de ese centro y pongamos una aplicación para todos los centros y ese centro fracase porque no iguala a esa seta. Pero es que también nadie se ha preocupado de coger esa buena práctica y extenderla. Entonces, a mí me da a veces miedo es decir, obviamente ahora hay mucha gente que ya está utilizando en su propia consulta, en su ordenador, en su entorno, en su móvil, el uso de herramientas de inteligencia artificial generativa, por ejemplo, para redactar mejor las historias clínicas, preparar los informes, etcétera. A mí me da miedo a que ese tipo de iniciativas acaben, digamos que estancadas. Creo que es el problema de las setas. Es decir, yo uso una, Marta usa en su unidad otra, Paco usa otra. Entonces,
no tengo una solución clara ni una propuesta clara, pero es el riesgo que le veo y creo que lo de las setas se llama así, ¿no? Os lo enseñan así en la carrera, ¿no? De hecho, también tengo hasta otro concepto, mira, creo que vamos a llegar al 100% de entendimiento en este caso, Sí. porque primero, estoy muy de acuerdo con lo que has dicho. Yo le llamo de otra forma que es cementerio de pilotos o cementerio de Bueno, proyectos. sí, exacto. Sí, De sí, Z y que en piloto. artritis hay como, bueno, ya no es solo los profesionales que lo hacen, sino el mismo entidad y que quede como en pequeñas pruebas de concepto y ahí queda, ¿no? Por eso yo totalmente de acuerdo contigo, Miguel Ángel, y la solución para eso, por eso comentaba, he empezado con la primera parte, ¿no? Esa gobernanza es más que necesaria. Es decir, eso incluye también esto. Es decir, no quiere decir que cada médico en cada especialidad o en cada hospital haga lo suyo, sino tiene que haber un canal ordenado de esa gestión de los datos y de los proyectos de transformación tecnológica, obviamente. Es decir, tiene que haber un grupo de trabajo dedicado especialista de esto, tiene que haber sector por sectores, también hay casos de uso, y un comité también que decida que estos proyectos vayan adelante. Ahora me diréis, bueno, pero es que eso eterniza todo. Sí. Entonces, hay una parte que lo que nosotros estamos trabajando con entidades de gran calibre es grupos de trabajo de early adopters o grupos de trabajo de aceleradores que se dedican a hacer proyectos de incubadora. Son los trabajos en paralelo a los que realmente son troncales o a los procesos, ¿no? Y algunos, pues a lo mejor un 10% de esos proyectos pasan a la línea de troncales, ¿no? Entonces, digamos, hay dos grupos dedicados para esa transición entre uno y otro. De manera que hay una parte de desarrollo, no de producción o de pruebas, en la que una entidad pueda probar esos entornos sin perjudicar a la troncal de funcionamiento, y otra troncal de funcionamiento en la que los proyectos que tienen éxito pasan, ¿no? Pero eso tiene que estar muy definido en una clara estrategia de gobernanza de datos y de proyectos de transformación. O sea, eso muy de acuerdo, Miguel Ángel. Así que gracias por la apunte. Fíjate que lo que dices de gobernanza, yo creo, perdona Marta, estoy aquí, yo parezco. No, no, es que me parece súper interesante. Claro, Yo voy a meter creo mi que, opinión creo que también. quizás yo también me lo he dejado, pero hay un elemento clave que es quién prioriza la tecnología que se compra. Es decir, el problema de priorizar a nivel muy alto es que seguramente las necesidades que se detectan aquí arriba al Hospital Vall d'Hebron de Barcelona le vengan bien, pero al Hospital de Alcañiz en Teruel diga, a mí esto me toca ponerlo, uno, porque me obligan y dos, porque me lo financian. Ojito con lo que te financian al 100%, que luego no te sirve de nada. De esto, Red.es sabe mucho en su momento, el PERTE sabe mucho, los fondos actuales que hay desde el COVID, etcétera, también saben mucho. Entonces, creo que a veces hay un problema y hay también una oportunidad de priorización. Es decir, tener muy claro que se prioriza. Y creo que uno de los errores de los diseñadores de políticas tecnológicas es no segmentar la priorización y que todo el mundo se lance a lo mismo. No sé, supongo que habréis tenido esos problemas, es decir, daros cuenta que un centro en el que trabajáis no necesita la tecnología o no es su momento, podríamos decir. No sé si me explico, en esta línea, pero creo que el tema de determinar la agenda es fundamental para todos. Totalmente. Y eso lo marcan los procesos o la prioridad de los procesos. Miguel Ángel, solo puedo... Sí, pero si el que paga manda al final. El que Sí, financia a veces, el que claro, financia manda. claro. Sí, sí, sí. Mi experiencia en este ámbito es que al final, para que los proyectos tengan éxito, tienen que ser, como Paco dice, muy multilaterales. O sea, tienen que tener la contribución de muchos stakeholders que al final lo hacen todo mucho más complejo, pero lo hacen necesario. Informática tiene que estar involucrado, gestión tiene que estar involucrada, por supuesto el jefe de servicio, quiero decir, al final. Sí, y es que yo estoy de acuerdo con los dos, pero yo que también soy profe de transformación digital, yo siempre les digo a mis alumnos, empezar por el porqué, empezar por el valor, empezar por identificar por qué hacemos esto y después ayudemos entre todos a construir los KPIs, lo que queremos conseguir y los médicos no son expertos en definir KPIs. Para eso estamos los ingenieros, los de Teleco y todos los demás, que hay muchos ingenieros que son necesarios para desplegar soluciones digitales. Pero es verdad que añadir a más stakeholders hace los proyectos más complejos, pero es que si no, acabamos teniendo setas que mueren y es frustrante para todos. Los pilotos, y esto me hila con la siguiente pregunta, que por eso he metido aquí la cuñita. Eh, bueno, en las grandes compañías estamos apostando por las pruebas de concepto, por hacer pilotos, por demostrar que la tecnología tiene un impacto positivo en el proceso, en la eficacia, en los resultados en salud. Pero la realidad es que más allá de la prueba de concepto no conseguimos de alguna manera escalar. Esas buenas experiencias no escalan y como ciudadana estoy frustradísima de que yo no me pueda beneficiar pues, de teleconsultas, de telemedicinas, de telediagnósticos, de telemonitorización
y de cosas que yo sé que funcionan porque las han probado en Valdebrón o porque las han probado en La Paz o las han probado en otros hospitales porque yo he estado involucrada o conozco gente que ha estado involucrada y dices, es que esto funciona, pero pues porque la estructura de financiación del sistema no es flexible para poder invertir aquí, para ahorrar allá. Esto parece que no funciona. Entonces, la realidad es que existen herramientas que se pilotan y que demuestran que tienen beneficios, pero tenemos muchas dificultades para escalar en nuestro sistema. Y aprovechando que tenemos un economista en la sala, ¿tú cómo lo ves, Miguel Ángel? Porque para mí el problema económico, también de políticas, es muy relevante, pero el tema de la escasísima flexibilidad económica, de decir, oye, es que esta caja es la caja de cardiología, no es la caja de cirugía, o es la caja de primaria, no es la caja, o es la caja de gasto, no es la caja de inversión. Y todo esto es como, como la máquina de impedir, de impedir que el sentido común, ingenieril, por así decir, diga, pues mira, es que esta solución es coste efectiva, tiene resultados en salud, mejora el trabajo de los profesionales, mejora la vida de los pacientes, pero no tenemos política, no tenemos cajita para meter los dineros, no sé. Tú como gestor, como directivo sanitario, ¿cómo ves esto de las setas y los pilotos, Miguel Ángel? ¿Y qué Perfecto, solución le das? voy a unir lo que comentaba Paco del tema de la gobernanza con la pregunta que ha lanzado un buen amigo que es Vicente Traver de la Politécnica de Valencia, amigo hace ya mucho tiempo, que habla del problema de la última milla en la transformación digital, que somos capaces de diseñar un proyectazo y a la hora de implementarlo a pie de profesional, algo falla. Eh, Antes he hablado de las prioridades, que para mí es fundamental, es decir, que cada centro perciba que el proyecto que se pone en marcha responde a sus necesidades. Yo siempre hablo de trabajar con mapas de expectativas. ¿Qué expectativas en cuanto a tecnología tienen los profesionales de Vall Pues por tema de cultura, por tema de liderazgo, lo que Recuenco llama, que lo conoceréis, el factor X, el factor humano, es decir, cómo se comportan las personas dentro de una organización, tienen una serie de expectativas. Entonces, si no soy capaz de poner en marcha un proyecto prioritario que responda, aunque sea parcialmente a esas expectativas, la recepción que va a tener por parte de los profesionales va a ser mala. Me va a costar bastante que lo pongan en marcha, aunque sea un cambio radical en la forma de trabajar. Yo creo que esto tiene mucho que ver. El tema de las setas, yo siempre, fijaos que hace mucho tiempo, cuando empezó toda la moda, bueno, la moda de los proyectos de código abierto, de compartir códigos y repositorios, teníamos ya mucho tiempo. Yo recuerdo una vez trabajando en un servicio de salud, de que no diré el nombre, que propuse que había un proyecto en otro servicio de salud hecho vamos, que se podía pedir para implantarlo. Entonces me dijeron que, claro, que eran signos políticos diferentes y que no había buena relación. Entonces dije, bueno, pues nada. Entonces ese factor humano lo olvidamos. Al final, quienes toman decisiones son políticos, Mm. mayoritariamente toman decisiones correctas, pero habría que tener en cuenta qué determinantes tienen a la hora de tomar una decisión tecnológica. ¿Vale? Es decir, ¿por qué se apuesta ahora mismo por este proyecto y no se está apostando por otro? El problema es que hay 100 proyectos prioritarios, seguramente. Si ahora hacemos una encuesta rápida de qué 10 proyectos pondrías en marcha en la sanidad española, saldrían 10 proyectos súper interesantes. La cuestión es que ni hay gente ni hay dinero para todos. Y cuando priorizas, eliges. Y cuando eliges, tienes a alguien que le favoreces más y a alguien que le favoreces menos. Y creo que la tarea del gestor y del líder, siempre compleja, es intentar que, que los de un servicio no tan favorecido vean que si estoy centrándome en cardiología, ellos también se sienten favorecidos. Pero claro, la cultura de trabajar en silos, de que yo no comparto, de que si vas con cardio ya no vas con interna, que yo soy internista, etcétera, creo que lo hace todo bastante más complicado. Pero claro, el problema es que no haya dobles agendas. Es decir, que cuando priorizo, que si yo hago una estrategia, que por favor las estrategias, sobre todo en temas de tecnología, siempre sean en beta continua, que se vayan actualizando, que seguimos trabajando con una estrategia de salud digital del Ministerio del año 21 que no se ha actualizado absolutamente en nada, que eso también. Que esas estrategias sean muy claras. Es decir, si apuesto por esto es porque hay evidencia de que funciona. A nivel macro, a nivel resultados en salud, a nivel satisfacción del profesional, a nivel seguridad del paciente. Y esto muchas veces no se explicita. Y creo que las estrategias en salud digital, muchas veces las que hace la administración, son bombas de humo. Me estoy tirando piedras, pero es que son grandes palabras, no centras en proyectos, no centras en dinero, lo dejas todo muy abierto y ya sabéis que los proyectos tan abiertos al final
Bueno, Pero si es, puedo añadir, Marta, en esta parte, estoy muy de acuerdo también, Miguel Ángel, con lo que decías, ¿no? Pero también en alguna parte creo que hay ventanas de oportunidad actualmente. O sea, creo que lo que sí se ha movido bien, y no por tirar piedras han dejado de España, pero lo que sí ahora parece que se está moviendo es todo el tema de cómo vienen los fondos europeos y hacia qué van dirigidos, ¿no? Y con todo esto que estamos hablando, hay uno que me parece troncal y súper bueno, que son todos los temas de los planes de atención digital personalizados, ¿no? Es realmente la atención a la cronicidad, casos de uso concretos muy transversales, realmente para intentar que haya fondos, lo que dice Miguel Ángel, esa parte económica, que muchas veces nos viene bien que vengan, digamos, impuestos desde Europa, porque así toda la fragmentación que tenemos en nuestro país, pues no es una barrera, ¿no? No quiero decir que sea una barrera, que es muy positiva en muchas partes, pero muchas veces cada comunidad o incluso cada hospital, es que tenemos tanta fragmentación en la parte de sanidad que es muy positiva en muchas partes, pero para este tipo de proyectos transformacionales transversales no es tan positiva en algún otro. Y de hecho, os digo más, dentro del mismo hospital lo que decís vosotros, ya por especialidad dentro de cada especialidad. Es que claro, la fragmentación es ínfima, cada uno con su cubo, como decía Marta, ¿no? De presupuesto y lo tengo aquí, pero no puedo dedicar a esto, ¿no? Entonces, estos proyectos transversales o digitales, a mi modo de ver, solo tendrán éxito los transformacionales de verdad, los troncales que decíamos antes, si realmente se centralizan, se unifican, se dan ciertas pautas que ya se están haciendo, eso sí se está haciendo ya, en el Ministerio de Sanidad hay grupos interterritoriales para dependiendo qué cosa, ¿no? O para canalizar la parte de genómica, pues hay grupos interterritoriales, la parte de ciberseguridad por otros, hay algunos que se están organizando en ese sentido y yo, por dar el punto positivo, ¿no? A lo que tenemos ahora. Ahora, creo que la presión es constante. O sea, esto no va a parar. Esto es una bola de nieve que ahora ya es imparable. El que se ponga delante de ella, pues caerá aplastado y la engullirá, ¿no? Entonces, hay varios puntos clave aquí, ¿no? Uno es, primero, una necesidad, o lo que decíamos, ¿no? ¿Cómo cubren estas tecnologías, estos proyectos transformacionales esa necesidad? El burnout de los médicos, de los profesionales, algo claro, están quemados. En general, yo veo familiares médicos están quemados en muchos casos, no tienen tiempo para atender a los pacientes, pero es que también como pacientes nuestras expectativas cada vez son más altas. Los que soy profesor de sanitario, a lo mejor no, pero ¿quién no es un profesor de sanitario que tiene algo en la piel y lo primero que hace es informarse mal informado, ¿no? En toda la información que hay en la red, ¿no? Y después, por otro lado, hay mucha presión por innovar. Entonces, todo eso junto es una costelera con mucho peligro, ¿no? Y muy difícil de gestionar. Entonces, yo creo que la única solución es tener esos grupos de trabajo, como decíamos, con gobernanza, que no paren, que haya una parte de desarrollo y una parte troncal, pero también que se centralicen. Yo creo que algo que se están haciendo de forma acertada en muchas comunidades es centralizar las decisiones de transformación digital. Creo que va un poco en contra de nuestro core de salud, de la parte de sanidad, que es esa fragmentación, pero hay proyectos troncales que sí o sí no van a volar si realmente no hay un buque que guíe en esa, ya no digo a nivel hospitalario, digo a nivel de comunidad, ¿no? Algunas están más avanzadas que otras, creo que hay trabajo por hacer ahí, pero triunfará. Y a lo mejor tenemos que decidir en qué proyectos tienen que estar ese buque dirigiendo, ¿no? Y a lo mejor hay que empezar por la parte de productividad, lo que decíamos, ¿no? Pues no sé, casos de temas de gestión de los pacientes a nivel transversal, que no sea cardiología, neurología y atención primaria diferencial, sino que todos necesitan que los pacientes entren y salgan. Generación de informes que son importantes para después pasar de uno a otro. Puesto de trabajo y la productividad del puesto de trabajo, que se ahorren minutos, pues que en vez de estar escribiendo, sea algo por... O sea, esos proyectos transformacionales digitales creo que van a ser clave para que haya una bola de nieve dirigida en una dirección, ¿no? Y esos comités o esa centralización debe centrarse en esos y no centrarse a lo mejor en un proyecto de cardiología de gestión de la imagen y diagnóstico, porque eso tendrá que ser la sociedad de cardiología y un comité de expertos por su lado, ¿no? Irán a otro ritmo. Yo creo que tenemos que centrarnos en la parte de productividad. La verdad es que es un problema complejo, muy complejo. La gobernanza y la decisión de las prioridades y la financiación y cómo... Pero es que yo creo que nos va la sostenibilidad en ello. Yo también quiero poner el granito de esperanza porque donde hace 10 años nosotros desde Telefónica intentábamos impulsar la telemonitorización de paciente crónico y hicimos, pues Vicente lo sabe, Vicente Travers. Valcronic, yo estaba en Sagunto, en Tú estabas Valencia, en cuando empezó Valcronic. Bueno, Valcronic, pues sí, sí, estaba allí, hicimos, Valcronic fue el mayor de los pilotos que hicimos, lo pero hicimos conozco. muchísimos pilotos de telemonitorización de pacientes y 10 años más tarde estoy viendo los primeros concursos públicos para la adquisición de soluciones de telemonitorización de pacientes. O sea que y bueno, quiere decir que hay esperanza,
que al final todas estas pruebas de concepto van calando y poco a poco, pues, Bueno, y los hay porque han venido impuestos por los presupuestos de Europa. O sea, también, o sea, que bueno, sí, acelerador. Algunos sí, algunos sí. Pero Las- fijaos que estaba pensando antes, por ejemplo, una herramienta que se ha puesto en marcha en casi todos los servicios de salud y sin embargo no ha tenido una aceptación plena, ya no digo por parte del profesional, tampoco por parte del paciente, es la videoconsulta. No sé qué ha pasado. De hecho, ha pasado también en Inglaterra. Hay muchos artículos del National Health Service diciendo qué ha pasado con una videoconsulta. Todo el mundo la pedía, pero a la hora de la verdad no se no se usa. ofrece. Me consta que hay aseguradoras de salud en España que incentivan el uso de la videoconsulta y la pagan, digamos, más, pero en la sanidad pública se ve muy, muy, muy poca videoconsulta. Bueno, en la sanidad pública yo estoy empezando a ver las consultas telefónicas, Sí, gran tecnología de última sí, generación, ¿sabes, Miguel Ángel? Que dices, y ahí voy al tema del cambio cultural. O sea, el teléfono, por supuesto, eso es. existe desde hace mucho tiempo, pero el hecho de poder hablar con tu médico sin necesidad de ir al hospital es algo que hay comunidades autónomas que llevan ya años utilizándolo, pero yo en Madrid estoy empezando ahora a tener consultas telefónicas. Que dices, jolín, ¿cuánto tiempo nos lleva el cambio cultural y el Sí, cambio así mental es. para dejar de También introducir? hay un modelo operativo económico que este tipo, hablo más desde el punto de vista tecnológico, ¿no? Este tipo de tecnologías para que sean escalables, es cuando realmente se usarían más, son escalables. El modelo de negocio tiene que pasar de CAPEX a OPEX, ¿no? Y ya Miguel Ángel sabe mucho más que yo en esa parte, ¿no? O sea, son tecnologías que se plantea un modelo contractual de pago por uso, de servicios que son gestionados, que no son servicios que tenga in-house también. Aquí entramos en un concepto que para que, no hablo solo de videoconsulta, sino de monitorización en general, un hospital de forma individual o el departamento de IT no tiene ni recursos de manos, ni recursos técnicos, ni de plataforma como para asumirlo. Entonces yo creo que ahí entramos ya en un punto siguiente, que ahí entro ya más en la parte de servicios gestionados y demás, que es necesario para que esta tecnología, toda la inversión que se está haciendo desde tecnológicas como la nuestra o todas las que hay en el sector, está yendo en esa dirección. Entonces, el problema que hay es que la contratación pública está yendo muy a la parte de servicios o a la parte de inversión en producto, ¿no? En material en sí. Entonces, eso no permite esa escalabilidad que otros países sí están asumiendo. Países nórdicos que también llevan la parte de contratación, pero por una necesidad de que están a kilómetros de distancia de los pacientes, sí están asumiendo ese cambio del modelo económico, ¿no? Que yo creo que en España, por la propia contratación, que entiendo que permite, pero que hace más compleja, ese cambio llevará más tiempo. Chicos, nos quedan solo 5 minutillos y me gustaría que habláramos de las tendencias. Aquí es el momento, Miguel Ángel, de que abras tu carta a los Reyes Magos, porque la tecnología nos va a permitir hacer casi de todo. Pero tú, de cara a futuro, ¿a ti qué te gustaría? ¿Qué problemas te resolviera la tecnología? ¿Qué necesidades futuras ves bueno, futuras presentes del sistema de salud, que estoy segura de que empresas como Microsoft tienen ya resueltas? Pero de alguna manera estoy buscando saber si la demanda o la necesidad viene alineada con la oferta o las soluciones que nos propone el sector. A ver, yo creo que es decir, yo a veces pienso que me gustaría en los servicios sanitarios tener el abanico de herramientas que tengo a mi disposición en mi casa, en mi portátil. No sé si me explico. Es decir, hay un montón de herramientas que se sabe que funcionan, que, que te mejoran la calidad de vida, tu día a día, tu trabajo no profesional, podríamos decir, y sin embargo, las barreras de entrada en las grandes organizaciones las hemos comentado hasta ahora, y yo creo que está ahí. Todo lo que es el tema de medicina 5P basado en genómica, que creo que ahí hay un campo de trabajo brutal. Me gustaría también hablar de la incorporación de los determinantes sociales de la parte social, sobre todo centrada en atención primaria, ¿vale? No olvidemos que en los modelos de salud el sistema sanitario aporta un 20% de la salud de la población. El resto es el medio ambiente, que haya parques, que tengas familia, que tengas una red de apoyo. Y a todo eso también puede ayudar la tecnología y creo que no podemos dejarlo a un lado, ¿eh? Cuando se va a mejorar la salud de un territorio devastado, lo primero que se mira es la potabilización del agua. No se mandan médicos, se mandan ingenieros que pongan en marcha una red potable de agua. Es decir, toda esa parte social creo que no podemos dejarla de lado. ¿Mm? También hay una tendencia para mí imparable y hablamos de datos. Yo soy de los que sueño con que algún día los datos sociales estén unidos a los datos sanitarios. Porque se siguen dando de alta a pacientes recién operados de la cadera,
sin saber si en su casa hay escaleras o no hay escaleras, si tiene una red de apoyo automática, si puedo mandar con un solo clic a un equipo de ayuda a domicilio al día siguiente. Entonces, los pacientes muchas veces se van de alta y hay un limbo asistencial. Entonces, yo creo que esa interoperabilidad, como queráis llamarla, vamos, habrá formas de hacerlo de los datos sociales con los datos sanitarios, por lo menos en el ámbito público, sería muy deseable. Ir trabajando más con toda la potencia que tiene las aplicaciones en la nube, el hecho de no tener que estar conectado con un cable, que ahora tenemos sistemas a distancia súper potentes. Doy gracias a quien sea a que los dispositivos cada vez son más pequeños. Yo recuerdo cuando en las primeras charlas con pacientes de Valcrónica, año 2011, 2010, 2012, allí en Sagunto, en Valencia, y eran unos dispositivos grandecitos, podríamos Eran decir. Entonces, portables, más que móviles. eran portables, exacto, exacto. Entonces, todas esas mejoras, es decir, yo creo que el hecho de que los sensores cada vez sean más microscópicos va a beneficiar mucho al profesional, al paciente y, por supuesto, a la población. Y espero que seamos capaces y para eso le cedo la palabra a Paco, de gestionar. Él hablaba de que el 40% de los datos eran sanitarios, 50, 60. 60. Al ritmo que vamos será el 80, porque es que cada vez hay más dispositivos recogiendo datos. La cuestión es que seamos capaces de armar un sistema que nos permita no trabajarlos todos, sino obtener el dato o el resumen de datos que realmente me sirva para entender qué le pasa a un paciente y qué puedo hacer por él, que creo que al final es lo importante. Hasta aquí la carta de los Reyes. Qué bueno, Miguel Ángel. Que nos dejen usar en el sector las herramientas del día a día, que incorporemos la parte social y que realmente sea ubicuo, ¿no? El acceso a la información y el acceso Efectivamente, es la a... palabra, sí. Paco, ¿qué nos ofreces? Yo, eh, bueno, si tengo que dar algún titular, además no nos ha dado tiempo, porque yo creo que los dos somos habladores, pero Miguel Ángel, pero que me hubiera gustado, yo creo que Miguel Ángel también, hablar del concepto de la tecnología al servicio de la humanización de la sanidad, ¿no? Y yo creo que lo hemos ido diciendo como pincelada alrededor los dos, pero creo que eso es clave, ¿no? Yo creo que no podemos olvidar que no estamos aquí solo para tener un super ordenador o un super iPad o un super lo que sea, que quede muy chulo, sino que realmente, pues, como bien decía Miguel Ángel, que se trate a esos pacientes o personas desde el punto de vista sanitario y social, ¿no? También. Y ahí añado, y surgió mucho lo que decía Miguel Ángel, hay ya programas, pero que se tienen que terminar de aterrizar de salud comunitaria, ¿no? Realmente conectar o interoperar esos datos entre uno y otro, no solo para el post, sino también para el previo, ¿no? Ser capaz de predecir por problemáticas que pueda haber en una población, pues un sobreocupación de camas, ¿no? Si imagínate que hay una preocupación que el colegio ha cerrado, los niños están ahí, los niños tienen un vector de virus enorme, lo digo porque yo tengo dos peques, pues saber que eso nos va a llegar, ¿no? En una zona concreta, ¿no? Y tener alarmas que puedan equipar a un hospital o a un centro de salud, digamos, acorde a lo que le va a venir en las próximas 2 semanas. A día de hoy no tenemos tanta información, ¿no? Y yo creo que eso es necesario con la parte social. Y yo, por la parte más nuestra de compromiso, yo creo de la parte más de tecnología, de toda la empresa de tecnología y en general de los tecnólogos, creo que tenemos que ir cada vez más a una especialización de la tecnología. O sea, ha habido una revolución enorme, una democratización enorme, sobre todo con la parte de IA generativa. La parte de IA lleva 70 años, pero IA generativa, pues 2, desde que es conocido. Y yo creo que el siguiente paso, no podemos perder esta oportunidad que tenemos ahora, de esta explosión, ¿no? De interés y de democratización, porque todos los que estemos aquí o del colegio, seguramente ya conocían esos conceptos técnicos, pero ahora hay mucha visión desde las direcciones, mucha visión desde la sociedad en general. Entonces, tenemos una responsabilidad como tecnólogos de canalizarla, ¿no? Y de especializarla. Y estos modelos tienen que ir cada vez más, en vez de ser generalistas, a algo más aterrizado para cada una de las necesidades. Y yo creo que ahí se está haciendo mucho. Genial, chicos. Pues me da muchísima pena, pero hemos llegado a las 7 de la tarde y no vamos a poder contestar preguntas del público. Estoy viendo que aquí hay comentarios de grandes amigos, gente conocida. Lo vamos a tener que dejar aquí. O amigos del COIT, si nos dais otro slot, yo creo que podemos estar hablando de este tema, pues bastante más tiempo y intentar igual centrar un poco más el scope, que hemos tocado muchos palos a lo largo del día de hoy. Entonces, muchísimas gracias, Paco, muchísimas gracias, Miguel Ángel. A mí me ha encantado la honestidad de la mesa. No hemos venido aquí a posturear porque esto no aporta valor para nada. Hemos venido a levantar ampollas y a poner encima de la mesa qué soluciones hay, qué problemas tenemos a destapar, a desvelar las dificultades que tenemos y a poner en valor la colaboración
tanto de los profesionales, de los funcionales, de los funcionales sanitarios como de los tecnólogos, porque al final estamos todos en el mismo barco. Es nuestra salud la que está en juego, con lo cual estamos condenados a entendernos y a colaborar para que esto salga adelante. Entonces, lo siento en el alma que no hay tiempo para el turno de preguntas. Os agradezco en el alma vuestras aportaciones, Paco y Miguel Ángel, y bueno, yo creo que lo dejamos aquí. Muchísimas gracias, Muy Marta, bien. a todos. Muchas gracias, Paco y Marta, y al colegio y a todos los que estáis por ahí también. Os habéis conectado. Gracias, chicos.